Vamos a compartirles para iniciar una producción de América Latina Norte que aborda justamente el tema de cómo la inteligencia artificial impacta a la atención centrada en la persona. La inteligencia artificial irrumpe con fuerza y con potencialidades enormes para cambiar muchos campos del desarrollo humano. Hablamos de máquinas y sistemas informáticos que son capaces de aprender, predecir y cumplir con alta precisión diversas órdenes. La inteligencia artificial está cambiando ya la atención en salud. Promete entregar diagnósticos más precisos y rápidos, tratamientos personalizados, monitoreo continuo de pacientes y automatización de diversas tareas médicas y administrativas. Gracias a los avances recientes en ciencias de la computación e informática, la inteligencia artificial se está convirtiendo con rapidez en una parte integral de la atención médica. Los algoritmos de inteligencia artificial y otras aplicaciones impulsadas por esta ayudan ya a los profesionales médicos en entornos clínicos y en investigaciones en curso. En momentos donde hay cada vez más pacientes y no suficientes profesionales de la salud, puede ser una valiosa herramienta que produce respuestas con rapidez y eficacia. La inteligencia artificial es capaz de completar tareas en segundos que a un ser humano podría tomarle varios días. Analiza datos mucho más rápidos que un ser humano. Incluso se pueden simular procedimientos médicos antes de realizarlos, lo que reduce riesgos y genera mejores resultados. También se aplica a los datos poblacionales y de salud para conseguir una comprensión valiosa sobre epidemias, pandemias o tendencias en salud de los distintos grupos poblacionales. Hay temores fundados, no obstante, de que la inteligencia artificial desplace puestos de trabajo, ahonde las brechas entre países ricos y pobres y configure servicios de salud despersonalizados y fríos. ¿Cómo impacta esto en el trabajo de los hospitales? ¿Qué curso tomará el servicio médico? ¿Qué impacto tendrá en el propósito de muchas organizaciones de construir o potenciar culturas de atención centrada en la persona? Es una oportunidad y así lo vemos, más una oportunidad, porque es una herramienta al servicio del personal de la salud. Recordemos que la medicina es arte y ciencia, por lo tanto la intervención humana siempre será necesaria en la relación médico-paciente. Hay suficiente evidencia actual que la carga administrativa y cognitiva con las historias clínicas actuales han llevado a prácticamente a un burnout del personal asistencial. Pienso, sin duda, la inteligencia artificial ayudará a disminuir dicha carga, tanto la cognitiva como la administrativa. Ya hay algunas evidencias con conversaciones casuales entre médico y paciente por medio de chat GPT que se vuelven no estructuradas y le permiten al médico tener una relación mucho más humana, más empática y más compasiva. Entonces, por el lado de la relación médico-paciente lo vemos como una oportunidad. Además, es una ayuda en el apoyo en ayudas diagnósticas, en la parte de radiología, de patología, pero siempre con la interpretación humana, soporte al toma de decisiones y obviamente en muchos casos en el tema de eficiencia operacional. En resumen, le veo mucho más los lados positivos que los negativos, que también hay que tener cuidado y si quiere... Hemos ya empezado a trabajar en algunas cosas aquí, realmente hemos visto que la reducción en tiempos cuando podemos apoyarnos en la inteligencia artificial es altísima y obviamente pensando en la atención centrada a la persona, eso nos ayuda a que nuestra gente, en vez de sentirse desplazada, tenga la capacidad o el tiempo para ahora dedicarse un poquito más a dar ese servicio centrado a la persona, esa atención se puede aún más.
Long term, artificial intelligence technologies have a huge amount of potential to affect patient care. I would say that that the biggest advantage is probably in artificial intelligence's ability to help with the further personalization of medicine, of patient-focused medical care. Fundamentally, what we mean by personalized medicine is tailoring our treatments and our healthcare for a given patient to that patient, recognizing that each patient is unique and different, right? La inteligencia artificial viene teniendo cada vez un papel más protagónico en la atención de los pacientes, tanto en la prevención de la enfermedad como en el propio tratamiento y en los aspectos de rehabilitación y paliación, es decir, en todo el curso de lo que podría ser el proceso de salud de enfermedad. Hablando un poco de la prevención con base en modelos predictivos de Machine Learning, ya se permite identificar o individuos o cohortes que sean proclives a determinadas patologías y por consiguiente se permite tomar acciones oportunas o encaminadas a evitar su aparición o bien a mitigar sus consecuencias. Artificial intelligence has a tremendous amount of potential. It can also be used for prognostics, so predicting patient outcomes. And if the prediction of the outcome is particularly bad, that might inform the healthcare provider that this is a better opportunity or a better chance for the patient if we, were to employ maybe a more aggressive treatment strategy. Y creo yo que tal vez nuestro reto es cómo esa inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerar los diagnósticos, no solo en el sentido del análisis, sino también en el sentido de que también los doctores puedan utilizar la inteligencia artificial como una segunda opinión, para que ellos hagan su análisis, lo conozcan, lo analicen y después haya una segunda opinión robótica, si lo quieres ver así, que te diga, mira, sí, vas en buen camino, o mira, mi análisis fue otro, y te ayude a hacer introspección y a encontrar si vale la pena seguir en ese punto o buscar una diferente solución a los diagnósticos, ¿verdad? Entonces creo que eso es tal vez el reto de aquí en adelante. Sabemos de la necesidad que tenemos y la idea es cada vez meternos más a eficientar procesos manuales para centrarnos cada vez más en la persona y poderlos atender mejor. La necesidad de la interfaz humana. Por ejemplo, el sesgo de diseño. Si un algoritmo tiene un sesgo de diseño, van a afectar a millones de personas. Diferente en una relación médico-paciente individual, porque nos podemos equivocar, pero me estoy equivocando con una persona. La parte de lo que llaman, muchas veces son entrenados de manera que se conoce técnicamente como in silico, o sea, sin pacientes reales. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Insisto, serán una gran ayuda, pero siempre necesitará esa interfase de interpretación de los hallazgos. But unfortunately, one of the challenges that comes up from that is that we can't necessarily expect a healthcare provider to adequately analyze all that information and then give their best treatment to the patient. It quickly becomes an overwhelming amount of information available. So I think. Pero algo más allá que sí deberíamos procurar todos los que de alguna manera tenemos incidencia o voz, digamos, en escenarios donde también están quienes desarrollan estos sistemas, es que cuando los desarrollen también lo hagan pasando sus soluciones de inteligencia artificial por el tamiz de la equidad. En una propuesta que hablábamos recientemente de cómo estos desarrollos deberían tener en cuenta la quíntuple meta, ¿no? Que ya el instituto, el IGI, está hablando pues ya de la quíntuple meta, donde la experiencia del paciente, la experiencia del trabajador, los resultados en salud
se le agrega el tema de la equidad, si se pasa por el tamiz de la equidad en el diseño y desarrollo, si ese diseño y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial no solo lo hacen los que podría uno llamar como los científicos industriales, los ingenieros, sino que tenga también la intervención en esos grupos de desarrollo de las ciencias humanas, qué sé yo, antropólogos, sociólogos, etcétera, podría resultar herramientas mucho más interesantes, de mucho más alcance, más aceptadas y de más fácil implementación. Okay. Si no se hacen bien las preguntas, se ha demostrado, ya hay artículos donde muestra que esos procesos de inteligencia artificial producen alucinaciones dentro del mismo, en las mismas respuestas, y el mismo algoritmo va aprendiendo. Entonces, posiblemente vamos a tener unas competencias adicionales de nuestro personal para hacer un uso adecuado de esas tecnologías, que no soy capaz de leerlo tan a corto, mediano plazo, cómo será la evolución, pero con seguridad eso será, digamos, no solo disruptivo, sino exponencial. Siendo en Guatemala un país pequeño, pero con tanta riqueza que tenemos en el hospital, la idea es hacer metaanálisis de la información que tenemos, porque ahí es donde tenemos que entrar hacia nuestras entrañas, conocerlas cada vez mejor, porque de ahí es donde viene lo que podemos juzgar de aquí en adelante. Creo que eso desde el lado interno y como información y como análisis de la información, creo que eso es parte vital para nosotros de aquí en adelante. Se han publicado estudios al respecto de interacciones con pacientes con la inteligencia artificial e interacciones con otros grupos de pacientes con médicos cara a cara. Hay un estudio publicado, por ejemplo, en el Health Informatics Journal, donde varios pacientes interactuaban con la inteligencia artificial, dándole consejos y haciéndole preguntas relacionadas con conductas saludables, conductas fitness, alimentación, etc. Y varios de ellos preferían el computador por encima de la interacción que tuvieron con el médico, porque percibían que, por ejemplo, actuar con el computador les daba cierto grado de independencia, cierto grado de libertad y el confort de no tener a alguien cara a cara. Eso depende mucho de la persona al fin del día. Pero otro grupo no despreciable, pues naturalmente decía, yo sí necesito estar acompañado de alguien, de otro ser humano ahí a quien le esté contando pues mis angustias. El computador definitivamente pues no es una persona y yo necesito el toque de las personas, digamos, eso es lo que manifestaban en este estudio publicado en esta revista. En Lancet, en octubre pasado, en octubre de este año, salió un artículo que se llama Máquinas y empatía en medicina, donde a 195 pacientes fueron expuestos a interacción con ChatGPT y con un grupo de médicos voluntarios. Y el resultado es bien interesante y llama mucho la atención porque las respuestas que les daba la máquina fueron consideradas 9.8 veces más empáticas que las que les estaba dando el médico. Entonces, si bien esto podría tomarse como una amenaza, algo así, yo por el contrario considero que lo que abre es una oportunidad y es una ventana donde se desvela aún más la necesidad de fortalecer y capacitar a los médicos en competencias blandas, en compasión, ¿sí? Compasión verdadera, en trato humanizado. Y ejemplos como este, pues definitivamente tienen que abrir los ojos hacia ese Pero tenemos que asegurarnos de que sea una herramienta que nos ayude a tomar mejores decisiones y que no sea la que tome decisiones por nosotros. Y tal vez, ya regresando al tema del personal, sí veo que, o sea, la ventaja de toda esta inteligencia es que muchísimos procesos se van a ver muy reducidos y vamos a requerir menos personal para hacer las mismas cantidades de tareas que hacíamos antes. Sin embargo, creo que una de las cosas importantes, y estando afiliados con ustedes, con Plaintree, o sea, nuestra labor como equipo gerencial y como equipo líder del hospital es hacerle ver a nuestro equipo que el hecho de que pierdan ciertas cosas que hacían durante su día a día
ya no quiere decir que, miren, ya no los queremos, sino que simplemente su trabajo se va a ver transformado y vamos a estrechar aún más las relaciones humanas. Porque al final de cuentas, eso es creo que ahí es donde tenemos que migrar, a estrechar nuestras relaciones humanas. If researchers like myself who are interested in integrating artificial intelligence technologies to make the most patient-centered care possible, we're not creating a hospital environment where all machines are dealing with everybody, but instead we're doing the very best we can to enhance the patient-specific nature of healthcare. I think this is the right approach, and that such a technique will really, in the end, enhance healthcare providers' ability to provide for their patients in the best way possible, in the most customized way possible for the specific patient. Mi sueño, si se lo quiero remitir en el mediano plazo, mi sueño como director es que los médicos y las enfermeras dejen de mirar los teclados y las pantallas del computador y le miren los ojos a los pacientes. Y la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa, como habíamos hablado en una respuesta anterior, para que nos apoye a esa tarea mucho más humanizada y que el personal asistencial se dedique más a los aspectos de relación médico-paciente. Antes de continuar, justo quisiéramos agradecer al doctor Antonio Lopera, director del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia, a Pablo Max Ruiz, gerente de La Paz, Grupo Hospitalario en Guatemala, a Jacob Lefman, un investigador y profesor de Ciencias de la Computación en St. Francis Xavier University de Canadá, quien también colabora con la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, y al doctor José Raúl Gordillo, quien nos acompañó, que es director de calidad de The Panama Clinic. Todos amablemente aceptaron hacer estas entrevistas y compartirnos sus puntos de vista. Bueno, y continuamos hoy con nuestra invitada especial. Exactamente, Mariana. Estamos abiertos a una conversación con una experta en inteligencia artificial, que es Andira Borgo, que es la jefa de tecnología y que está a cargo de toda la implementación de inteligencia artificial en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, una organización amiga de Plenty, una organización con la que tenemos colaboraciones eventuales. Así que bienvenida, Andira, por favor, te queremos ver en imagen y quisiéramos empezar esta conversación, este intercambio, preguntándote ¿qué es inteligencia artificial y qué no es? Y te hacemos esta pregunta porque quienes trabajamos en el sistema de salud, quienes asesoramos a organizaciones, escuchamos a veces interpretaciones sobre inteligencia artificial que no precisamente corresponde a los hechos o a la realidad. Así que, Andira, bienvenida. Y cuéntanos, acláranos a todos qué es inteligencia artificial. Muchas gracias. Básicamente lo que me gustaría es empezar que justo cuando hablamos de esto tiende a haber... Te escuchamos, adelante. Sí, que justo cuando hablamos de inteligencia artificial tiende a ser uno de estos conceptos demasiado ambiguos para la gente, ¿no? Porque es un concepto muy amplio y es que depende de qué significa, depende del contexto del que estamos hablando. Entonces, nada más para que lo podamos referir en términos más concretos, la inteligencia artificial no es una tecnología. En realidad, la inteligencia artificial son un conglomerado de tecnologías y sistemas que permiten simular o emular el comportamiento o el razonamiento humano, ¿no? Entonces, con mucha más potencialidad alrededor de ciertas cosas, pero justo lo emula. ¿Y en qué lo emula? Cuando nosotros pensamos cómo tomamos decisiones, cómo analizamos la información,
pues lo emula en que en realidad nosotros empezamos por todo un tema de percepción, ¿no? De dónde capto información y cómo la capturo. Luego todo el tema de cómo la analizo y cómo tomo decisiones alrededor de ello. Y es lo mismo que esta combinación de tecnologías, que no es una tecnología, sino que son muchas tecnologías, se reúnen para juntar toda esa información. Entonces, va desde la parte de cómo percibo, y esa parte de cómo percibo está relacionada más bien a la parte de cómo ingesto la información. Entonces, la puedo ingerir y cada vez más lo vemos con el tema de lenguaje natural, ya sea texto o sea verbal, y también todos los temas asociados a imágenes, ¿no? Toda la parte visual, escaneadas, cómo llevo yo información alrededor de eso. Y finalmente hay elementos también de cómo proceso la información. Y ahí es donde entra quizás algunos de los elementos de Machine Learning, pero más de lo que llamamos Deep Learning. Entonces, por ejemplo, ¿cómo proceso? Pues sí, puede haber con algoritmos que no diseñé yo, sino que la máquina con elementos estadísticos ve patrones y los reconoce y empieza a aprender de esos patrones. Pero son mucho más sofisticados que cuando son algoritmos sencillos, y ponen capas diferentes, que es lo que ustedes ven como una visión de deep learning, que son esas capacidades de aprendizaje. Entonces, nada más para que nuestro auditorio no se pierda con esta terminología, el tema de inteligencia artificial son todos los elementos que te ayudan a actuar o a definir con las capacidades de una persona, y esas tienen redes neuronales y tienen capacidades de visualización o incorporar datos, que es lo que ha avanzado mucho en los últimos años. Muchas gracias, Andira. Y bueno, siguiente, es muy valioso poder como distinguir todo esto, ¿no? Y quisiera saber cómo está cambiando esto el abordaje y el tratamiento de los pacientes. ¿Qué has visto tú en el Centro Médico ABC? ¿Qué beneficios podría traer? ¿Qué desafíos también puede traer? Sí, mira, en realidad el abordaje, pienso que la inteligencia artificial en el concepto más amplio es un asistente, ¿no? Es alguien que te ayuda a. Entonces, pues el abordaje va a ser muy amplio, o sea, realmente dónde va a cambiar, pues de manera muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque asistentes a todos podemos requerir, y conforme la cantidad de información se va multiplicando, y eso es lo que nos llevó en la medicina del médico general de probablemente principios o hace 2 siglos, a los médicos especialistas que tenemos hoy, que hay tal cantidad de información que es difícil que un individuo tenga todo ese cúmulo y pueda tomar las decisiones acertadas. Y por eso ya tenemos especialidades y subespecialidades. Entonces, conforme esa información se va multiplicando y multiplicando, toda la información de genómica, toda la información de medicamentos y de medicina personalizada, conforme eso va aumentando, en realidad es difícil pensar que todos podamos actuar en un campo tan complejo como este y tan crítico para la sociedad sin asistentes que te ayuden. ¿Desde dónde van los asistentes esos hoy, digamos, en lo que hay hoy en la salud? Pues va desde cómo fabricamos medicamentos, ¿no? En realidad, el tema de hoy la fabricación de medicamentos, cómo se realiza cada vez más de una manera, digamos, como con algoritmos y con inteligencia artificial que va diciendo si ese es un buen camino o no es un buen camino, y eso ha facilitado, y lo vimos durante el COVID, el acortar los tiempos para generar medicamentos, vacunas y demás. Entonces, va desde esa parte de Research and Development, pasando realmente por otros elementos de la salud, o sea, por el siguiente, que es todo el campo diagnóstico. Y ahí nuevamente en el campo diagnóstico lo vemos con elementos como en el mismo COVID, creo que muchos de nosotros los utilizamos, el hospital lo hizo, todo lo que es imágenes alrededor de identificar el nivel de lesiones que hay, identificando lesiones
en los pulmones que de otra manera no serían evidentes. Pero ya hay estudios, por ejemplo, en donde una primera firma o una segunda firma de una inteligencia artificial alrededor de diagnósticos de mama proporcionan un 4% mejor de resultados de identificación que cuando son dos firmas de seres humanos, ¿no? Entonces, una de un robot versus con una de un médico especialista es la mejor combinación en este momento para lograr. Entonces está pasando luego a la parte de imagen o en el periodo diagnóstico de cuando un paciente puede tener una probabilidad alta de sepsis. Entonces esas indicaciones las puede detectar un algoritmo y alertar al equipo de trabajo. Eso también ya son cosas que se hacen en muchos países. Seguidos de cosas ya de tratamientos, ¿no? Y todos los que hemos incursionado, en el hospital lo tenemos, la cirugía robótica tiene elementos de inteligencia artificial embebidos y tratamientos como es la artroscopía de rodilla o de esos tienen desde el diagnóstico hasta realmente el proceso de rehabilitación y entendimiento de cómo está el paciente para determinar también mejores cursos de acción. Entonces, como ves, va a lo largo de toda la cadena, va desde la medicación y R&D, los diagnósticos, los procedimientos y los procesos de rehabilitación, ¿no? Entonces, es todo el proceso. Andira, y todo esto va a seguir caminando. De hecho, cada día tenemos la certeza de que la inteligencia artificial en diferentes ámbitos está sumando nueva información y está perfeccionando su posibilidad de ofrecer apoyo a en diferentes ámbitos, pero específicamente en el ámbito de la salud. Y uno de los elementos que es súper importante es cómo utilizamos esta tecnología, esta inteligencia artificial para que la experiencia del paciente sea potenciada, para que escuchemos más de cerca a los pacientes, para que mejoremos la atención centrada en la persona, que como tú sabes y el público que nos acompaña también se refiere a esta relación que tenemos con los pacientes, con sus familias y también con el personal de salud. Entonces, Andira, la inteligencia artificial es una herramienta que potencialmente nos va a ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes. Sí, yo creo que como asistente que va a ser en todos los procesos, va a ayudar a todos, va a ayudar al personal clínico a poder atender mejor, y ahorita hablamos de eso, y a los pacientes también a tener una relación más cercana y continua, que son dos de las cosas que son necesarias para otorgar una buena experiencia de salud y un buen resultado en la salud, ¿no? Un buen outcome en la salud. Y voy a poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, de la atención primaria, ¿no? En términos de, porque hay como dos vertientes y luego veremos que son dos vertientes completamente diferentes en términos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, pero una de las primeras tiene que ver con la vertiente de la atención primaria. Que para América Latina en particular es muy importante porque si atendemos los temas de atención primaria, llegarán menos pacientes con procesos más críticos a la salud. Entonces, ¿desde dónde va eso? Va desde el acceso a poder hacer un pre-screening y facilitar más rápidamente que los médicos tengan información correcta para guiar al paciente, ¿no? Entonces, la capacidad de aumentar el acceso a la medicina es un primer paso para cualquier mejora en la experiencia de la gente alrededor de la medicina, ¿no? Si nuestras poblaciones en América Latina tuvieran más acceso a la medicina, la experiencia sería completamente diferente. Y si esa experiencia o ese acceso viene acompañado de muy alta calidad, porque la inteligencia artificial facilita eso, lo potencia.
Y si a esa facilidad de decir, no solamente te doy acceso, sino que es salud con más calidad porque trae mejores datos, porque te hice un mejor screening, pero luego puedo darle seguimiento a la continuidad de eso, pues bueno, es un cambio dramático. Y vamos a poner un ejemplo que en México sería bastante más sencillo de ver y tiene que ver, por ejemplo, con la diabetes, que en México es una pandemia, ¿no? Y entonces si tú piensas que esto le daría acceso mucho más rápido a los pacientes a ser diagnosticados con diabetes o hay cosas de imaging que con una foto del ojo puedes predeterminar quién va a tener ya una alta posibilidad de padecer diabetes en un futuro cercano. Con eso podrías predecir mucho más. Eso acerca al médico a decir qué tratamiento le puedo dar a este individuo. Pero en todos estos padecimientos crónicos degenerativos es esencial el acompañamiento, es la continuidad, es ver qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué ejercicio haces, qué ejercicio no haces. Y los devices permite tener eso acompañados de inteligencia artificial, porque están generando tal cantidad de información que solo pueden acompañar a la persona en su quehacer diario si hay una inteligencia atrás analizando la información y diciéndole al usuario cómo debería cambiar sus comportamientos para mejorar. Para mí ese es el potencial que tiene en atención primaria, ¿no? Y lo que dices tú, ¿cómo, cómo hace mejor la experiencia? Pues de esas maneras, porque te da acceso, porque te da mejor calidad a la salud que tienes y porque da continuidad en el cuidado. Y eso junto te da pues una mejor experiencia de salud. Muchas gracias, Andira. Sin duda, desde un principio decías que estas tecnologías buscan emular, ¿no? el razonamiento humano. Y yo creo que hay cosas que las máquinas hacen que van más allá de nuestras propias capacidades, pero también hay cosas que los seres humanos hacemos que no pueden ser reemplazadas por máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a todos aquellos que temen que la inteligencia artificial desplace a los seres humanos o que pueda deshumanizar justamente la atención en salud? ¿Qué podrías decirles? Sí, pues mira, en realidad pensemos que son asistentes, ¿no? Y asistentes hemos tenido, pues a lo largo de la historia de la humanidad hemos conseguido cosas que nos asisten a hacer mejores cosas, desde herramientas como palas, ¿no? Para hacer más rápido las casas o la construcción. Es lo mismo, esta tecnología no es diferente en eso, o sea, es herramienta que nos permite hacer cosas. Y yo lo que diría es que empieza por las cosas más sencillas, ¿no? Estos sistemas empiezan por los temas más sencillos. Empieza, o no sencillos en complejidad, pero no que no eliminan cosas por completo. Entonces, por eso, por ejemplo, todo el tema de imágenes, ya hoy empezó por ser un acompañante, ya hoy una doble firma de un sistema y un humano es la mejor solución, pero sigue habiendo la necesidad de un humano para llevarlo. Y, y a futuro va a haber muchos lugares, o sea, el tema predictivo o el tema diagnóstico, cada vez van a ser mejores complementos. No, eso no quita el que, o no va a generar que haya un momento en que reemplace por completo, pero sí cada vez va a haber un mayor nivel de certidumbre alrededor de ciertas cosas. Y entonces nos va a empujar a todos los humanos, como toda la tecnología, a decir, bueno, ¿cómo utilizo esto como la base y cómo a partir de esa base avanzo yo? Es como decir, yo ya tengo una escalera, entonces puedo llegar más alto porque ya me subí a la escalera. Y entonces, bueno, puedo alcanzar un shelf más arriba porque ya tengo la escalera. Y eso es lo que hay que verlo. O sea, la inteligencia artificial lo que te da es como un montículo del cual te paras y elevas lo que haces. No, no compite contra ti, sino que lo eleva de alguna manera lo que estamos generando. Y para eso, quizás cuando hablamos de medicina personalizada y medicina de precisión, solo puede ser así. O sea, nada más pensemos en la genómica y en las alteraciones y en los fenotipos que existen y cómo nosotros simplemente no podríamos generar esos análisis
mentalmente. Se requiere, para analizarlos de cada individuo, se requiere pues una tecnología y unos procesamientos que necesitas a la inteligencia artificial que te los genere, y luego sobre eso construyes. Y también es casi imposible decir cómo, si yo ya conozco estos fenotipos y estoy, o esta parte genómica del paciente, pero hay tanta investigación que está sucediendo en el mercado, ¿no? Hay tantas cosas que están sucediendo que cómo sé qué es lo mejor para este paciente que ya sé que tiene estas condiciones. Eso tampoco lo puedo tener yo a mi alcance. Pero si eso, la inteligencia lo tiene al alcance, me lo acerca y yo veo qué tan razonable es el uso de los mismos o qué tan asequible es dentro del entorno socioeconómico en que nos encontramos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que nos da esa escalera desde la cual nosotros partimos y construimos a partir de eso. ¿Y quién está peleado con partir de un punto más avanzado? Yo creo que ninguno de nosotros estamos peleados con avanzar, con avanzar de un punto más adelante en vez de empezar de cero, ¿no? Gracias, gracias Andira. Escuchábamos en el video, en la producción que observamos todos, que surge la inquietud respecto a los algoritmos que están considerando. Tú hablas de esta posibilidad que tiene la inteligencia artificial de entender cierto tipo de poblaciones y entender cierto tipo de enfermedades, imágenes para ofrecernos un tipo de diagnóstico. No obstante, hay también claridad en que puede generarse sesgos. De hecho, en el video se cita un estudio que habla de la posibilidad de que las organizaciones que tomen esta tecnología se pueden equivocar porque están considerando unos algoritmos que han sacado consecuencias sobre otro tipo de poblaciones y no necesariamente sobre las poblaciones, por ejemplo, en el caso del Hospital ABC, que son mexicanos que tienen un genoma particular distinto al de personas de África, de Europa o de otro tipo de razas o de etnias. ¿Cómo enfrentar esta posibilidad de que el sesgo nos perjudique en el momento de aplicar la inteligencia artificial? Sí, justo digo lo que comentas, un estudio muestra que el 40% de los grupos poblacionales que se utilizaron para diseñar la mayor parte de los algoritmos es de Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, al venir de dos poblaciones preponderantes, sobre todo la de Estados Unidos tiene más variabilidad, pero dentro de Estados Unidos tiende a ser una población más bien blanca que de las minorías étnicas en Estados Unidos. Entonces, sí existe ese bias y sí existe esto. Y la única manera de corregir eso es participando. O sea, la única manera de arreglar esos biases es siendo activos en la participación de la construcción, proporcionando los datos que se requieren. Entonces, si nosotros queremos que toda la parte de identificación de tumores de cáncer de mama estén correctamente registrados y se vean, la manera de hacerlo es compartiendo de alguna manera la información que tenemos de imágenes de cáncer de mama, donde vienen esos tumores, donde viene especificado si fue maligno o no fue maligno, el tipo de tumor, la población a la que pertenece, cuidando, por supuesto, la información confidencial de la gente, pero la única manera de reducir sesgos es esa, es haciendo cada vez más amplia la información. Y eso es parte de la obligación que tenemos en el sector salud si queremos avanzar sobre la salud, que tenemos que proporcionar ese tipo de información para hacer los algoritmos que tengan menos bias. Por supuesto, está elementos de legislación y está la misma ética de las organizaciones en el disclosure de la población con que se usó, pero corrección es a través de la participación de quienes estamos en el sector.
Ahora, Indira, básicamente lo que tú nos indicas es esta posibilidad que tenemos de influir en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero ciertamente esto se produce en un contexto en el que la inteligencia artificial está siendo desarrollada en manos de empresas del norte industrial o de profesionales que responden o trabajan en esos contextos y no necesariamente en contextos como los latinoamericanos, donde deberíamos decir que incluso tenemos grandes retrasos en accesibilidad a incluso la conexión a Internet. Y esto podría entonces enfrentarnos a la posibilidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial aumente las distancias que ya nos separan en temas de inequidad entre el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo y dentro de los países nuestros, entre las organizaciones que cuentan con más recursos y las organizaciones que no lo cuentan. Por ejemplo, hablo del sector público y lo mismo de las poblaciones que tienen una situación económica privilegiada frente a la mayoría de poblaciones que son poblaciones con muchas necesidades. ¿Cómo miras esta posibilidad de influir realmente dentro de este contexto de inequidad en el que el sistema de salud está presente y entrega sus servicios? Sí. Mira, yo voy a referirme a tu pregunta como en dos partes. La primera parte que tiene que ver como cómo participas. Y yo creo que ahí sí hay un interés de muchas de las instituciones cuando están pensando en internacionalizarse y en su mercado objetivo, en tener bases de datos más amplias, ¿no? Entonces, sí hay un interés genuino de muchos de los jugadores que están haciendo esto de ampliar su base porque saben que la efectividad de lo que traigan, la posibilidad de entrar a nuevos mercados basados en la efectividad, la misma ética de salud, necesariamente hace que se requieran mejor información y eso significa que tiene que representar mejor a la población global. Entonces, yo creo que ahí hay un interés genuino de hacerlo. La forma es cómo lo hacemos y creo que ahí los gobiernos toman un rol preponderante para, así como en Estados Unidos todas estas tecnologías tienen que ser certificadas por un ente y decir, estas tecnologías cumplen con el FDA, con las diferentes características que yo requiero o que yo le exijo, lo mismo tiene que pasar con esto yendo hacia adelante. Ahora, hay muchas cosas de imaging que, o sea, lo genómico sí cada vez más tiene elementos poblacionales, pero hay cosas de imaging que tienen menos elementos poblacionales. Por ejemplo, el tema de la robótica, ¿no? O sea, para decir, oye, ¿cómo hago mejor esta cirugía o cómo no la hago? O cuestiones que tienen más bien elementos de resultados de laboratorio, ¿no? Hay elementos que son menos. Y ahí es donde yo creo que sí va a haber un tema de equidad, pero yo lo veo en en dos vertientes. Creo que el tema debería ser una herramienta de leapfrogging, de realmente saltar en el tema de equidad de atención primaria, que es donde nosotros estamos con grandes desventajas y es el gran lastre, digamos, social en términos de salud, es atención primaria y ahí creo que cualquier inversión que hagamos alrededor de utilizar inteligencia artificial, eh, asegurando que está adecuado a nuestras poblaciones, pero para ese segmento hay menos cuestión genómica que tiene que ver con el perfilamiento del ADN de nuestras poblaciones. Ahí hay mucho que se podría hacer para avanzar en esos términos. Y eso cierra la brecha de equidad de acceso a la salud. ¿Dónde sí creo que se amplía la brecha de equidad en salud? Ahora sí en todo lo genómico. ¿Por qué se amplía en lo genómico? Porque es una medicina de precisión
que además dice esta persona no va a responder adecuado a este tipo de tratamiento, por ejemplo, los oncológicos son muy evidentes, entonces mejor movámonos hacia este otro tipo de tratamientos que son menos convencionales o son menos la norma en los protocolos de salud. Ahí sí, uno, porque la genómica no va a estar tan al alcance como otro, pero luego por la realidad socioeconómica de nuestros propios países, que a veces no están fondeados de la misma manera ese tipo de padecimientos como lo estarían con salud pública en países más desarrollados. Pero entonces yo creo, por una parte, tiene el potencial de cerrar la brecha en atención primaria si somos suficientemente agresivos como países, como gobiernos, como legislaturas alrededor de qué hacemos y cómo incursionamos en estas herramientas. Y por otras, pues disminuye o amplía la brecha, disminuye el acceso para los temas más avanzados de genómica, donde ahí sí efectivamente pues la base de inicio del tipo de pacientes, del perfil de pacientes, tiene un impacto en qué tan efectivo va a ser para nuestras propias poblaciones, además del tema económico relacionado con el costo de atender este tipo de enfermedades de una manera personalizada, ¿no? Muchas gracias, Andira. Sí, sin duda, como dices, o sea, esto nos compromete a participar, ¿no? Y a proporcionar la información adecuada, aprender a hacer buen uso de estas herramientas. Recuerdo que hace poco estaba leyendo que, bueno, los seres humanos pues necesitamos dormir, ¿no? O los seres humanos nos cansamos o a veces estamos de malas o estamos estresados o caemos en el burnout, y las máquinas no, ¿no? Y quizás por eso es que, como mencionaba otra de las personas que entrevistamos, el doctor Gordillo, hay estudios que dicen que hay quienes perciben más empatía a veces por parte de las máquinas, ¿no? Que de los mismos seres humanos. Entonces, en cuanto a esto que reduce los tiempos que quizás un médico o una enfermera pasaría tomando notas, ¿no? Llenando hojas, recopilando información. Ojalá, ¿no? que estas tecnologías nos ayuden a hacer lo que decía el doctor Montori hace unos momentos, a generar ese espacio donde realmente se pueda dar el encuentro entre las personas, donde se pueda dar esa conversación sin prisa que nos invitaba a todos a tener y verdaderamente escuchar e involucrarse en la vida del otro, ¿no? Ese es un uso que yo de verdad le veo muy positivo a todo esto. Sí, yo te diría que lo que acabas de decir tú, el engagement que se puede generar. O sea, es esa posibilidad de escuchar y traer sin esa prisa y disminuir el nivel de carga que tiene nuestro personal de salud. O sea, si hay algo que está sobrecargado en nuestros países, es la carga, sobre todo en la salud pública, de los médicos y de las enfermeras en la salud pública. Entonces, en la medida que esto desahogue esos procesos y permita traer o acercar temas que faciliten el compromiso, porque parte de la salud centrada en la persona es asegurar que esa persona se empodera alrededor de su salud, participa de manera activa en su salud y lograr que las personas participemos en nuestro journey de salud requiere de ese tiempo y de crear esa alianza con el paciente. Y bueno, aquí hay herramientas que te permiten destinarle el tiempo, pero también herramientas para poder dar continuidad y monitoreo a ese proceso de medir el nivel de engagement y pensar en diferentes estrategias que puedan servir para esa alianza necesaria para lograr la salud. Y precisamente, Andira, desde Plainly, tenemos la perspectiva de que el uso de estas nuevas tecnologías deben hacerse bajo el paraguas de lo que es la atención centrada en la persona. Entonces deberíamos cumplir con el propósito
de adoptar estas tecnologías pensando siempre en el beneficio de esa escucha al paciente, en el beneficio de esa experiencia para que el paciente y su familia tengan una estancia hospitalaria, por ejemplo, mucho más efectiva, incluso más corta, y que, como decía Mariana, haya la posibilidad de tener más tiempo, escuchar más a las personas, involucrarse más con ellas. En el futuro, ¿qué miras tú? Porque el avance es vertiginoso, el avance es rápido y estamos frente a incluso una posibilidad de que éticamente esto tenga implicaciones muy importantes. Y hablo de la posibilidad genómica que tú decías. Pensemos que con inteligencia artificial en pocos años más podríamos seguir el viaje de la vida en cuanto a la salud de un bebé desde el momento, incluso desde el momento de su gestación, y podemos irle acompañando y en ciertos momentos podríamos definir que requiere algún tipo de intervención médica para evitar que desarrolle un cáncer, porque según su marcaje genómico podría suceder. Y esto nos lleva también a la posibilidad de que hay personas que al ser marcadas por esta inteligencia artificial, violemos su confidencialidad como individuo. Es decir, que estemos frente al uso indiscriminado de información confidencial de cada persona para que incluso después, por ejemplo, alguien en algún centro de salud diga, no, esta persona, porque ha sido registrada en todo este tiempo según la inteligencia artificial, es una persona que se va a enfermar y no le vamos a contratar porque dentro de pocos años puede tener cáncer o puede tener un problema psiquiátrico o psicológico. ¿Qué opinas frente a esta posibilidad real que nos abre la inteligencia artificial y su desarrollo? Sí, hay un tema o muchos temas éticos, como mucho de la tecnología, ¿no? O sea, pensemos en cuando hablamos de fusión nuclear, ¿no? Y decíamos, oye, pues sí, todos los que vimos la película Oppenheimer, podemos hablar de que, pues sí, está todos los temas del conocimiento que se generó alrededor del tema nuclear, ¿no? Y luego los usos que se le dio, que esa es una segunda cosa y que tiene que ver con nuestro comportamiento humano. Y ahí entra mucho la visión profesional y también la legislación que cada país y bajo la cual se estandaricen las cosas. Entonces, para que esto funcione necesita mucha data. Entonces, hay que tener la apertura para los datos, para compartirlos, para avanzar en el entendimiento y poder otorgar mejores decisiones hacia el futuro. Yo estoy convencida que se requiere eso. Ahora, eso se requiere hacer con cierto nivel de anonimidad, o sea, con que no todo el mundo conozca, ¿no? E inclusive el mismo individuo puede decir que no quiere saber, ¿no? O sea, yo puedo decir, oye, tengo una alta probabilidad de desarrollar Alzheimer por circunstancias no solamente genómicas, sino porque, no sé, las mujeres en particular, cuando haces una pérdida hormonal y sobre todo cuando es inducida, hay una mucha mayor probabilidad de tener Alzheimer. Y entonces tú puedes decidir que no quieres saber tu probabilidad de tener eso, ¿no? Como una decisión de vida, así como quienes deciden no conocer el sexo de su bebé. Hay decisiones que uno puede tener la alternativa de no ser y entonces no deben estar disponibles hoy para los empleadores. Tal y como hoy, en el pasado sí estaba, si tú eras una mujer y se te pedía que sometieras una prueba de embarazo, eso es ilegal, ¿no? Y así creo yo que va a suceder con estas cosas, que hay cosas que la sociedad va a asegurar que son ilegales y que todos debemos abogar hacia regular eso de manera mejor. Entonces, cuando yo pienso en cómo hacerle cuando decimos tener mucho más datos puede reducir los problemas de equidad en salud, en atención primaria. Y eso yo diría que es un objetivo que muchos de nosotros queremos lograr para nuestros países en vías de desarrollo. Pero para eso
que se necesitan tantos datos, también hay un trade-off del individuo si no se gestionan bien los datos. Y yo creo que nuevamente la única solución a estos temas es estar involucrados en entender qué legislación se requiere, cómo encriptamos la información, cómo se hace anónima la información, qué información tienen acceso las aseguradoras, qué postura toma los empleadores alrededor de esto. Entonces, me parece que son dilemas que siempre van a estar para los humanos y que la única manera de arreglar esos dilemas es involucrándonos y entendiendo. ¿Y qué mejor grupo para estar involucrado que quienes estamos en el tema de la salud, ¿no? Y entonces, los que están en tu auditorio hoy, los que están en su auditorio hoy, son justo las personas que se tienen que involucrar en entender qué es la inteligencia artificial, cómo beneficia y cómo la vamos a regular en nuestro entorno para que le saquemos el mayor provecho con el mínimo de impacto adverso hacia los individuos, ¿no? Andira, te agradecemos muchísimo. El tiempo es oro en este foro, como en los espacios que usualmente podemos tener en el área virtual. Me parece muy esclarecedora tus respuestas. Te agradecemos muchísimo por el aporte e invitar a todos a, si tienen preguntas, registramos aquí un par de preguntas, te las vamos a enviar a ver si es posible responderlas. Y vamos a dar continuidad, gracias Andira, vamos a dar continuidad con el foro Plaintree y vamos ahora a pasar al tema siguiente, que precisamente tiene alguna relación con esto, que se titula cómo captar las voces de los pacientes en la era digital. Así que dejo el control a mis colegas de Plaintree Brasil y adelante con el foro de Plaintree. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mariana. Gracias a todos.